refuerzos de conciencia. Refuerzos de conciencia. El Señor se manifiesta en y a través de la conciencia de cada individuo. El punto más cercano entre Dios y el hombre, aun cuando el hombre esté lejos de Dios, el punto más cercano, el punto de más rápida conexión para un momento de encuentro ha de ser la conciencia de cada uno, de cada hombre. Permítanme retomar donde quedamos el domingo anterior. El domingo anterior habíamos cerrado esa parte haciéndonos esta reflexión. Al cuidar nuestras conciencias, estamos cuidando de otros que nos observan cómo vivimos. Cómo vivimos. Al cuidar de nuestras conciencias, estamos cuidando de otros que nos observan cómo vivimos. Eso tiene que ver, es decir, eso cubre todos los ámbitos de la vida. De cómo soy como esposo, como padre, como hijo, como amigo, como hermano, como obrero de fábrica o de empresa, como empleado público, no importa. No importa. Cuando cuido mi conciencia, estoy enviándole un mensaje implícito al otro. Le estoy enviando un mensaje implícito de lo que soy al otro. En cada decisión de la vida está comprometida la conciencia. Repita conmigo. En cada decisión de la vida. Oh, mis hermanos, qué tonito tan bajo. A ver, en cada decisión de la vida está comprendida nuestra conciencia o comprometida. En cada acto de la vida, la conciencia está presente. En cada uno de ellos, en cada uno de ellos. Por eso, la importancia de conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Si Dios no tuviera un propósito claro de cómo debemos comportarnos, este libro no existiría. Escúcheme, no existiría, no tendría razón de ser. Pero el valor de esta palabra está en que en ella se contempla la entera voluntad, el entero propósito para su vida y la mía. Por eso existe la Biblia, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos, para que por ella conozcamos a Dios, para que por ella examinemos nuestras vidas, para que por ella nos conduzcamos permanentemente. Y le repito, en cada acto, en cada hecho, en cada acción, mi conciencia es puesta en evidencia. Quiero compartir con ustedes Primera de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Permítanme, al leerlo, compartir con ustedes un elemento de conciencia destacado aquí en este cuadro bíblico. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Venga conmigo. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres.
por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora, quiero que pensemos por un momento en el estado de nuestra conciencia, porque aquí hay un caso bien particular. A ver, recordarán ustedes que Saúl se constituye en el peor enemigo de David. Y mientras Saúl combatía o peleaba contra su archienemigo, los filisteos, bueno, que eran los archienemigos de Israel, cada vez que tenía la oportunidad de ir en busca de la cabeza de David, Saúl salía. Y cuando había un informante que le decía: hey, David está en tal parte, allá iba Saúl con su ejército. Tenía una obsesión por acabar con David. Quería destruir a este muchacho, a este hombre que para entonces todavía era joven. Estaba obsesionado por matarlo. Y un día cualquiera le dan la noticia que David se encuentra allá en el desierto de Engadi. Y entonces Saúl se desplaza con 3,000 hombres, tremendo ejército. Y dice la Biblia que van a las montañas, allí, a los peñascos de las cabras monteses. Están buscándolo por todas partes. Pero de repente Saúl tiene una necesidad fisiológica que atender, porque eso es lo que significa cubrir sus pies. Cubrir sus pies es un eufemismo allí en esta palabra que utiliza el escritor. Y entonces va a una cueva, y cuando entra a la cueva, Saúl está haciendo su necesidad fisiológica y no se da cuenta que allá al rincón de la cueva está David con sus hombres. Ahí está el enemigo, a unos pocos pasos, fácil presa para ser destruido. Y entonces los asistentes, los amigos de David le dicen: ahí tienes la oportunidad. Ahí tienes la oportunidad. Tienes la corona a unos pocos pasos, porque tan pronto mates a ese hombre, tú serás coronado rey de Israel. Ese era el mensaje implícito. Ahí está. Ahí está. Hay consejeros que vienen a nuestras vidas. Escúcheme bien. Hay consejeros que vienen y vendrán muy a menudo a nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos una vida en comunión con Dios, esperemos a ver si el consejo está en tenor con lo que Dios habla a mi conciencia. Hay personas
que se embalan constantemente, se embalan constantemente, se enredan porque escuchan al uno y al otro, escuchan tantas voces que terminan yéndose equivocadamente. Estos hombres le dijeron a Saúl, estos hombres le dijeron a David: ve, tómale. He aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Ahí está. Y dice la Biblia que David escuchó la voz, pero llegó hasta cierta parte. La voz de sus asesores. Cuídense. Déjeme le digo esto que le quede claro en esta mañana. Usted puede tener muy buenos amigos, pero la mejor voz que puede escuchar será la voz de su propia conciencia cuando su vida está en línea con Dios. Cuando nosotros estamos en íntima comunión con Dios, Dios hablará a nuestra conciencia y no nos dejará ir más allá de donde debemos ir. No importa quiénes nos aconsejen, no importa. Dios hablará a nuestra conciencia si estamos en íntima comunión con Él, y haremos lo que Él hable a nuestra conciencia. David, dice la palabra, fue y cortó un pedazo de manto de Saúl, y tan pronto lo cortó y se regresó al grupo. Mire lo que sintió David, versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Algunos comentaristas dicen que David fue conmovido en su conciencia. Aquí no aparece la palabra conciencia, pero algunos comentaristas o algunos comentarios hacen alusión a la conciencia de David. Se turbó el corazón de David. Se turbó. Perdió la paz. Turbarse es sentir que la paz se aleja. Turbarse es sentirse conmovido. Y eso fue lo que sintió David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Algo le dijo en su conciencia: no. Los hombres lo incitaron para que matara a Saúl, pero él hizo la prueba cortando un pedacito del manto, y fue suficiente para que su conciencia, óigame bien, para que su conciencia le recriminara ese acto. Él se sintió profundamente turbado. Y después de esto, él, un hombre de conciencia limpia delante de Dios, versículo 6 dice: y dijo a sus hombres, les dejó claro a sus provocadores, a aquellos consejeros que no tenían el mismo nivel de comunión con Dios y por consiguiente no tenían el mismo nivel de conciencia. Porque hay un nivel en la medida del nivel de la comunión estará el nivel de conciencia. No tengo la menor duda. Cuando una persona está buscando al Señor, comprometido con Él, amándole, sirviéndole, buscándole, tiene una conciencia sensible que responde sin mucho problema. A lo más leve se siente tocado. Y mira lo que dijo David a sus amigos, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Que Dios me guarde. No tocaré a el ungido, no lo tocaré. Pero hay algo más, versículo 7. Así reprendió David a sus hombres con palabras, y no les permitió. Es que yo no lo toco, pero ninguno de ustedes
lo tocará. No voy a permitir que se toque al ungido de Jehová. Óigame, qué nivel de conciencia. Nada común, ¿verdad? Porque ¿qué haría usted contra su enemigo? Ahora, si usted es un verdadero cristiano, no estaría muy lejos de pensar y de actuar como David pensó y actuó. Pero si usted es un cristiano medio cristiano, bien carnavaleadito, bien abundante de carne y de mundo allá adentro, que no combate y que no saca de usted, ¿qué haría con su enemigo si lo tiene ahí? Si tiene la oportunidad de tomar el lugar que él tiene porque es suyo en promesa, pero todo lo que necesitaría es eliminar a ese elemento, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Ah? Pero David no solamente no lo hizo por razones de conciencia, no lo hizo porque no tuviera el coraje, porque no fuera lo suficientemente valiente, claro. No lo hizo por temor a Dios. Su conciencia estaba presente en ese acto. Así reprendió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, a ninguno. Y Saúl, saliendo de la cueva, se levantó. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Siguió su camino. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro buen testimonio tendrá una fuerte influencia sobre los demás. Nuestro buen testimonio tendrá una fuerte influencia sobre los demás. Le aseguro que si usted es un cristiano creíble, que vive para el Señor permanentemente, que se guarda en lo que dice y en lo que hace, la gente estará pendiente. Y el que es vulgar se guardará de sus malas palabras en presencia suya. Y el que es atrevido moralmente en su conducta se guardará en presencia suya. Su vida y la mía, cuando están abrazadas por una conciencia limpia que honra y glorifica al Señor, entonces seremos hombres y mujeres de influencia sobre los demás. Sí, hoy hay mucha basura, donde te dicen que tú serás un hombre de influencia si eres una persona de éxito, serás una persona de influencia si eres habilidoso en esto y en aquello. No, hermano, serás una persona verdadera, auténtica, genuinamente influyente sobre los demás en la medida en que vivas bajo una conciencia limpia delante del Señor. Dele la gloria al Señor. La conducta de David, escúcheme bien, la conducta de David aquí marcó un precedente para sus hombres. Yo creo que después de este momento los hombres de David se dijeron a sí mismos: ese hombre llamado Saúl, el rey, aunque es malo, es intocable según David, así que es mejor que no pretendamos nada contra ese hombre. Influenció en ellos, y esto muestra la presencia de Dios. Mostró la presencia de Dios en David y mostrará la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Hay muchos que creen que la presencia del Espíritu Santo se muestra orando en lenguas, saltando 2 metros arriba en un momento de alabanza y hablando y haciendo 1000 cosas. No. ¿Quieres mostrar la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Vive la palabra. Vive una vida de testimonio. Vive una vida de conciencia limpia y sana delante de Dios. Y entonces los demás verán y sabrán que hay algo que tienes que no está en ellos. Porque una conciencia limpia y pura no es posible vivirla sino de la mano de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay otra forma.
No hay otra forma. Muchos creen que si su conciencia no los mortifica, es porque andan bien. Usted conoce gente viviendo de cualquier manera que dice: a mí como mi conciencia no me mortifica. ¿Usted ha escuchado gente hablar así? Ah, sí. Muchos creen que si su conciencia no los mortifica, es porque andan bien. Y esto es equivocado. La conciencia puede ceder cuando reincidimos en transgredir los límites éticos y morales en los que fuimos formados, si es que tuvimos esa formación. La conciencia es como un resorte. Cuando se le estira más allá de sus límites, una vez se devuelve, habrá perdido su capacidad de resistencia. El resorte tiene un punto, y cada vez que excedemos el límite, el resorte queda un poquito menos servible. ¿Estamos? Y cuando le da por estirarlo un poquito más de lo anterior, le queda menos servible. Y cuando lo estira un poco más, ya no le sirve para nada. Si usted y yo reincidimos en una conducta no agradable delante de Dios, estamos dañando nuestra conciencia. La estamos llevando un poco más del límite, un poco más del límite, y después otro poco más del límite, y después ya no nos sirve. Y cuando la conciencia no sirve, no ataja. Cuando la conciencia no sirve, ya no te pone límites. Cuando la conciencia no te sirve, cualquier cosa estaría bien. Hay mucha gente que se siente bien con una mala conciencia, o por falta de formación, o porque le corrieron sus límites a su conciencia tantas veces que la dañaron. La dañaron. He hablado con criminales, hermanos. Me he sentado con criminales de todo tipo a lo largo de estos años de ministerio. Y al hablar con ellos, encuentro que para ellos resultó muy difícil. Óigame bien, se sintieron muy mal cuando cometieron el primer crimen, pero se sintieron menos mal cuando cometieron el segundo, y un poco menos mal cuando cometieron el tercero. De tal manera que después de cierto tiempo de vivir en la criminalidad, les resulta normal. Les resulta normal. Ustedes recordarán una película sobre el sicariato, la Virgen de los Sicarios. ¿Sí? Algunos la vieron seguramente. Y saben una cosa, hermanos, el criminal cae en ese exceso, en creer que aún puede invocar a Dios. Bueno, no solo la Virgen, hay otros que son devotos de otros santos, y ellos dizque oran para luego salir a hacer el trabajo, y que el trabajo quede bien. A mí me lo dijo. Cuando yo pastoreé en Buga, me lo dijo un sicario de un corregimiento cerca a Buga que se llama Todos los Santos. No sé si no sé si será municipio ahora. Todos los Santos se llama. Alguien sabrá que ese pueblito sí existe, Todos los Santos. Y alguna vez hablando con él decía: mire, yo le pido a Dios que cuando voy a hacer el trabajo, que la víctima no se quede penando. Número uno. Y número dos, que no me equivoque, que no termine dándole a la víctima equivocada, la que no es. ¿Ah?
¿Ustedes creen que ya hay conciencia allí? Ellos se acostumbran poco a poco. Poco a poco. Por otro lado, hay personas que fueron criadas por padres alcoholizados, madres prostitutas, en ambientes de drogadicción y de violencia, y además inducidos por sus padres al robo y a la mentira. ¿Cómo se puede criar a un hijo? ¿Cómo se le puede inculcar a un niño valores morales en un ambiente degradado, destruido, en un ambiente de esta naturaleza? No es posible enseñarles a los niños no mentir cuando la mentira es muy común en casa. Cuando hijos están viendo a sus padres consumir drogas o alcohol, cuando hay agresión física permanente. ¿Cómo educar, cómo formar a esos niños? Qué difícil, hermanos, porque aunque nacieron con conciencia moral, no la desarrollaron por falta de formación en esos valores morales. Estas personas pueden decir cuando crezcan que se sienten bien obrando mal, porque en la casa se dan los recursos. El hijo no aprende en el colegio. En el colegio aprenderá lo que se circunscribe a lo académico, pero los valores y los principios, ya los colegios no se encargan de esto. Pero los valores y los principios se inculcan en casa, se trabajan en casa. La conciencia se nutre en la formación de principios y valores que enseñamos e inculcamos reiteradamente en nuestros niños. Claro que sí, claro que sí. Frecuentemente les decimos a ellos: no se debe, no se puede mentir. Pero eso lo acompañamos con una vida ejemplar. Yo no miento como padre, él no mentirá como hijo. No se toma lo ajeno. Y cuando estamos inculcando estos valores en los niños, eso es una tarea permanente. Los vamos internalizando en el corazón de ellos, los adherimos a su naturaleza. Casi que los adherimos a su naturaleza, es un poquito exagerado, pero los dejamos ahí tan plasmados a lo largo del tiempo. Óigame bien, que cuando ellos crezcan, cuando sean hombres ya y mujeres formados y sean probados por la vida, ellos no transarán por debajo de lo aprendido. Cuando venga la propuesta, ellos dirán: no, yo aprendí desde niño a no mentir, yo aprendí desde niño a no robar, yo aprendí desde niño a no ofender, yo aprendí desde niño a respetar a los demás, yo aprendí desde niño. ¿Sabe qué significa eso? Que estamos estructurando desde temprana edad la conciencia en el niño. Y cuando venga el día de la prueba, porque a todos le vendrá el día de la prueba, el que nunca tuvo esos valores, el día que tenga la oportunidad de hacer un dinero fácil, lo hará. No importa a quién se lleve, y no importa qué reglamentos o qué ley viole, lo hará. ¿Sabe lo que dice la palabra? Venga conmigo a Proverbios 22:5. 22:6, perdón. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, fórmalo. Ahora la pregunta es: ¿cuál es su camino? Usted va a formar a su hijo en su camino. ¿Cuál es su camino? ¿Es de sanas costumbres? ¿Es una vida permeada en la honradez, en la integridad, en lo honesto, en lo puro, en lo que agrada a Dios? Entonces ese será el camino para el niño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Ahora, ¿cómo se instruye a un niño? ¿Saben que Dios tuvo mucho interés? Escúcheme bien, Dios tuvo mucho interés en que la niñez de la nación de Israel fuera una nación fundamentada en su palabra. Porque si la nación se fundamentaba en la palabra, sería una nación de conciencia conforme a Dios. Porque el que está establecido, el que establece su vida moral y espiritual en la palabra, tiene conciencia según Dios. ¿Saben, hermanos? Por eso encontramos, mis amados, en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Dios le dice al pueblo de Israel, a todos los papitos, a todas las mamitas, a todos los que están criando niños, les dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y agrega: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Repítela a tus hijos. Habla a tus hijos la palabra. Nunca pares, nunca. Tienen 20 años, habla. Tienen 30 años, son pecadores todavía, háblales. Alimenta la conciencia de tus hijos con la palabra. Escúcheme, alimenta la conciencia de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos con la palabra. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No es una maravilla? ¿No es una maravilla? Dales palabra, enséñales. Porque la palabra del Señor será la que rija, establezca y radicalice valores y principios en el corazón de esos niños. Es una maravilla. Y ellos tendrán conciencias fuertes. Y cuando los suelte, cuando sean mayores, entrarán a una empresa. ¿Saben, hermanos? Hay estudios que han indicado que hay empresas que comienzan a tener dificultades económicas porque los empleados, el uno se lleva un destornillador, el otro se lleva un lápiz para su niño, el otro por allá vio una libreta medio buena, se la levanta, el otro se lleva un cuarto de pintura. Y bueno, hay empresas que tienen dificultades porque tienen una jauría de bandidos trabajando para la empresa, porque nunca, seguramente tuvieron padres que les dijeron: lo ajeno no se toca, se respeta, se deja ahí. Mis amados hermanos, este es un trabajo de no parar como padres y aún como abuelos. Aunque no hay nadie más pésimo para criar nietos que los abuelos. Bueno, obviamente, si hablamos de nietos, hablamos de abuelos. Pero mire, hermanos, la tarea de los abuelos es nefasta en su mayoría. Son irresponsables, son alcahuetas con los nietos. Es el papá tratando de normatizar al niño y el abuelo o la abuela de atrás, por detrás: no lo toque, no lo mire, no le diga, lo va a traumar, No, hermano querido. Abuelos y abuelas, dejen que los padres, que sus hijos hagan la tarea. Son ellos los que deben hacerla. Más bien motívenlos para que hagan la tarea a la luz de la palabra, con sabiduría de Dios, con gracia de Dios. ¿Le da la gloria al Señor?
El apóstol Pablo fue quien más habló, escúcheme bien, el apóstol Pablo fue quien más habló de la conciencia, indicando que en ella se muestra lo que somos en Cristo, y exhortó a los creyentes a tener conciencias limpias y buenas. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice: pues el propósito de este mandamiento, el mandamiento viene de atrás, pero dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ahí mismo en el mismo capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice: manteniendo la fe. Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice: bueno, mantenga la fe y la buena conciencia. Desecha, o desechando más bien, permítame, vuelvo a mirar, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Buena conciencia, buena conciencia. Y ahí en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice así: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y no hay otro escritor en la Biblia que sea más enfático sobre la importancia y el valor de una buena conciencia. Deberíamos salir de aquí, de este lugar, después de estos tiempos, considerando el estado de nuestra conciencia y trabajando para hacer lo mejor de ellas delante del Señor. La falta de formación en valores morales habilita toda una autopista de perversión y maldad que endurece la conciencia de los hombres. Cuando no hay una formación constante, cuando no hay una alimentación, un refuerzo de conciencia en la palabra, porque yo tengo una conciencia moral, por naturaleza me fue dada, ahí me fue implantada, es inherente a mi condición humana, pero necesito reforzarla en la palabra constantemente. Y si fui formado, mayormente, y si no tuve esa formación, es tiempo de venir a la palabra del Señor para que ella me dé todos los insumos que necesito a fin de tener una conciencia fuerte, robusta, que responda en el momento difícil. Aquellos que tuvieron formación moral pero que se conducen, óigame bien, de manera libertina, que se conceden licencia para pecar deliberadamente una y otra vez, terminarán cauterizando su conciencia y desviándose de la verdad y empujando a otros al error. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién habla con claridad allí? ¿Quién habla allí con claridad? Muy bien, el Espíritu Santo. A eso se refiere, a Él se refiere. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos que engañan, estos que tuercen la verdad, estos que falsean la verdad, estos, mire lo que son. Dice que son hipócritas, que son mentirosos y que tienen la conciencia ¿qué? Cauterizada. Que tienen la conciencia cauterizada. Y de ahí en adelante sigue lo que él señala.
prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, en fin, todo aquello. Hombres reprobos en cuanto a la fe, dice en otra palabra, en otra parte de la palabra del Señor. Hombres reprobos en cuanto a la fe, es decir, que ya fueron desechados, que no califican. Pablo habla de cauterización. Qué palabra tan interesante. Cauterización de conciencia. Y utiliza allí la palabra cauterización para hablar de una conciencia dañada. Una conciencia dañada. Cauterizar es quemar una herida o destruir un tejido con una sustancia cáustica. Esto es cauterizar. Cuando se cauteriza, escúcheme bien, el área cauterizada queda necrosada. ¿Usted sabía eso? Pregúntele a algún médico que le dice: a usted hay que cauterizarle ese queloide, a usted hay que cauterizarle esa parte. Y entonces, una vez le cauteriza esa parte, ese componente celular que está allí muere. Toda cauterización necrosa el área cauterizada. Necrosa el área cauterizada. Entonces no hay una mejor representación para hablar de una conciencia muerta. Pablo utiliza una palabra precisa, cauterización, para hablar de una conciencia muerta. ¡Qué tremendo! Así que la conciencia cauterizada no es otra cosa que una conciencia muerta. Es insensible, ha perdido toda capacidad, óigame bien, de diferenciar entre lo moralmente bueno y malo. El que tiene una conciencia cauterizada tiene una conciencia muerta, y el que tiene una conciencia muerta tiene una conciencia insensible, ya no responde ante el daño moral que pudiera causarle a los demás. Ya no responde, ya no hace diferencia entre lo bueno y lo malo, porque su conciencia ha perdido toda su capacidad de mirar en esas dos direcciones. Por eso es que hay mucha conducta irracional. Yo me pregunto, hermanos, si cuando oímos en las noticias, escúcheme, iglesia, mi reflexión es si cuando escuchamos en las noticias que una bebé fue violada por un adulto, la pregunta es: ¿qué conciencia tiene ese elemento? ¿No es un ser irracional? El que puede acometer semejante daño no es un ser irracional. Y déjeme le digo, yo creo que cuando la conciencia se cauteriza, las acciones se vuelven irracionales. Porque si algo me mantiene a mí racionalmente aterrizado, es tener una conciencia sana, limpia. ¿Le da la gloria al Señor? Necesitamos conciencias que se tornen intolerantes. Se lo voy a repetir para que se lo lleve claro en esta mañana. Necesitamos conciencias que se tornen intolerantes al acercarse al límite de lo prohibido. Necesitamos conciencias que cada vez que nos acercamos al límite de lo prohibido no nos permita ir más allá. Y que además no solamente no lleguemos a lo prohibido, sino conciencias que respondan
al más leve llamado, al canto de un gallo. Ese fue el refuerzo de conciencia para Pedro. ¿Recuerda? ¿Lo recuerda? Una conciencia que responde al más leve llamado, tan leve como al canto de un gallo. No te negaré, Señor. Me negarás, Pedro. No, Señor, si tengo que ir hasta la muerte, iré, pero no te negaré. Me negarás, Pedro. ¿Quién le reforzó la conciencia a Pedro? Un gallo. A veces Dios utiliza un gallo para reforzar la conciencia. Está al lado y dígale, hermano, que Dios no tenga que utilizar un gallo. Ahora, ustedes recordarán otro caso. Ustedes recordarán que Dios utiliza otro animal para hablarle a la conciencia de un hombre. ¿Lo recuerdan? Balaán. ¿Recuerdan el caso de Balaán? Balac envía por el profeta Balaán. Y hay una discusión por ahí interpretativa que dice que unos dicen que fue profeta, otros que fue adivino. Pero como quiera que sea, cuando Balac fue para que Balaam viniera y maldijera al pueblo de Israel, Balaam consulta a Dios y Dios le dice, no irás. Dios le dice, sí, ve. Disculpen, Dios le dijo, sí, ve, pero dirás lo que yo te diga. Y Balaam fue y no pudo maldecir al pueblo, porque Dios lo había bendecido. Entonces Balaam le dice a Balac, no puedo maldecirlo, ese pueblo está bendito por Dios. Y se regresa, y Balac vuelve a enviar por Balaam y le dice, mandó gente más honorable, más distinguida, y los mandó con presentes y le dijo, mire, te voy a levantar, te voy a dar gloria, te voy a dar poder, te voy a dar todo lo soñado que hayas considerado en la vida, lo vas a tener si vienes y me maldices ese pueblo. Él no tenía que consultar a Dios, ya Dios le había dicho, pero la codicia lo movió y dice, déjeme, yo le consulto a Dios. Y Dios le repite lo mismo, pero no era del agrado del Señor. Y cuando él se va, Dios se indigna contra él. Y en el camino, dice la Biblia que montado sobre la burra, la burrita se desvió del camino hacia su destino. Y entonces Balaam se enojó con la burrita y azotó la burrita. ¿Cuántas veces la azotó? ¿Alguien recuerda? 3 veces la azotó. Y ya la burrita, cansada, Dios le abre la boca a la burra para hablarle al burro, para hablarle a Balaam. Porque uno dice quién era más burro. ¿Sí? Un burro montado sobre una burra inteligente. Esa podría ser la historia. Un burro montado sobre una burra inteligente, sobre una burra racional y sobre una burra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios abrió los ojos del animal y el animal vio al ángel de Jehová con la espada. Era más digno delante de Dios la burra que Balaam mismo. Y hermanos, es increíble. Dios utiliza la burra y la burra habla. Es la única burra en la historia que habló. Y la burra le habla a Balaam. ¿Y cómo estaría de enceguecido Balaam que habló? Le respondió a la burra:
Si algún día a usted le habla el perrito de la casa, ¿se sentaría a charlar con él? No llamaría inmediatamente a alguien, le diría: yo no sé si estoy alucinando, estoy enloqueciendo porque escucho que el perro me habla. Pero este hombre no hizo la diferencia. Este hombre no dijo: venga, no, las burras no hablan, ¿esta por qué me está hablando? Sino que comienza a hablar, interactúa con la burra. Y ahí también hay un refuerzo de conciencia. Ahí no me detengo, pero ahí también hay un refuerzo de conciencia. Ese refuerzo de conciencia no dio los resultados debidos, porque más adelante vemos a Balaán, un hombre abiertamente pervertido. Así que Dios puede utilizar una burra o un gallo, sí, lo que Él quiera. Él puede utilizar un tropezón, Él puede utilizar la pérdida de la casa, pastor, sí. Él puede utilizar un cáncer, sí. Él puede utilizar un hijo que comienza a perderse. Él puede utilizar, óigame bien, lo que más toque su corazón, lo que más le duela, lo que más sienta, para despertar su conciencia. Dios hace llamados dolorosos, muchas veces muy dolorosos, para despertar la adormecida conciencia que a veces tenemos. Ahora permítanme, porque este tema muere aquí en esta mañana, pero usted seguirá haciéndolo práctico en su vida. Rápidamente quiero decirle que la conciencia nos da testimonio. Venga conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién te da testimonio si estás obrando bien o mal? Tu conciencia. ¿Cuándo? Cuando estamos conectados a la palabra. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Por eso nos redarguye. Cuando estamos caminando mal, el Espíritu Santo nos redarguye. Y su palabra bendita, a través de su palabra, nos corrige, nos enseña. Mire también conmigo allí en Segunda de Corintios capítulo 1. En Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Esto es una conciencia que da testimonio. La conciencia también enseña. Ah, qué bueno. La conciencia da testimonio. Número 2, la conciencia también enseña. Venga conmigo al Salmo 16. Salmo 16, versículo 7. Mira lo que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Ah? ¿Ha tenido esa experiencia de ir a la cama, de colocar su cabeza sobre la almohada y comienza el Señor a recorrerle la película del día? ¿Ha pasado? ¿Le ha sucedido? Y cuando le entra la intranquilidad porque la película le muestra escenas un poquito malucas, usted se siente tan intranquilo que tiene que sacudirse la sábana, ir de rodillas y decir: Señor, necesito arreglar esto contigo ahora mismo. Por si me liquida de aquí a las 12 de la noche,
como debo estar. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. Así que la conciencia enseña, pero la conciencia también acusa. Venga conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 9. Ustedes recuerdan aquí el caso del capítulo 8 de San Juan, la mujer que fue acusada ¿de qué? De adulterio. ¿Y qué le iban a hacer a esta mujer? Bueno, la iban a liquidar, la iban a matar. Pero el Señor se interpone con amor, con misericordia. El Señor enfrenta a toda esa turba que venía contra esa mujer. ¿Y cómo los enfrenta? ¿Con argumentos? Se acercó el Señor a decirles: oye, todos nos equivocamos en la vida, tranquilos, venga, bájenle al volumen. No, hermanos. El Señor fue directo a la parte que más molesta cuando actuamos mal: la conciencia. Versículo 9. Pero ellos, toda esa turba que querían acabar con esta mujer, pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia. ¿Y por qué habían sido acusados por su conciencia? Porque Jesús les había dicho en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, desde el más viejo hasta los postreros, se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor sabía dónde darles: en la conciencia, en esa que acusa, en esa que acusa. Y quiero decirles finalmente que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es nuestra conciencia. Si tenemos corazones irreprensibles, ¿sabe qué es tener un corazón irreprensible? ¿Usted se acuerda de una bienaventuranza que habla del corazón? ¿Recuerda una bienaventuranza que habla del corazón? A ver, hay que aprender las bienaventuranzas. ¿Alguien recuerda cuál es la primera bienaventuranza? No, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y luego dice: bienaventurados los que lloran. Y luego dice: bienaventurados los mansos. Y luego: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y luego: bienaventurados los misericordiosos. Y luego: bienaventurados. Y ahí llegó. A la lista sigue. Pero esa bienaventuranza es: los limpios de corazón. Si somos limpios de corazón, no hay nada que nos acuse. Y si mi conciencia, que es mi corazón, no me acusa, mayor que mi conciencia o mi corazón es Dios, entonces Él tampoco tiene de qué acusarme. ¿No le parece maravilloso? Iglesia, nos levantaremos haciendo compromiso de conciencias limpias delante de Dios. Colóquese de pie. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo.